Bueno, muchos de ustedes ya no se sienten seguros en sus casas, en las calles, en el estacionamiento, o simplemente regresando a sus hogares porque la calle no está fácil. ¿Qué hace falta para que volvamos a sentirnos seguros? ¿Qué estamos haciendo lo suficiente para prevenir el crimen, detener la reincidencia y proteger a nuestras comunidades? Esta noche nuevamente buscamos respuestas porque proteger a Puerto Rico es mucho más que combatir el crimen, es recuperar la tranquilidad. Por eso hoy estamos en alerta nacional. Puerto Rico se protege. No tienen miedo, lo hacen, las cámaras no lo aguantan. Me da miedo cada vez. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Hoy nuevamente llegamos a sus hogares con un programa especial para atender el tema principal de todos los puertorriqueños, descubierto por nuestras encuestas y por tantas otras en Puerto Rico, donde la seguridad del país es el tema principal. Laisa Torres, Anabel Torres Colbert, saludos a las dos. Saludos, Ferdinand, Anabel, amigos, buenas noches. Saludos a ambos y a todos los televidentes. Sabemos que obviamente el crimen, hemos tocado el crimen a cabalidad, hablamos del narcotráfico y hoy toca hablar de seguridad, cómo protegernos, pero también entramos en el tema del esclarecimiento de casos. Exactamente. Y la reincidencia. Exactamente, que es un tema bien importante. Mira, porque a mí me parece, y lo hemos visto un poco en las discusiones que hemos tenido, que mucho tiene que ver con que la gente piense que algo va a pasar, que va a haber algún tipo de consecuencia cuando cometa algún tipo de acto delictivo. Correcto. Y sobre todo ver que esas pequeñas cosas también se pueden empezar a hacer para tener más calidad de vida y para que no llegue a un procesamiento, sino a tener un poco de mejor ambiente para vivir. Bueno, vamos a arrancar el programa rápido presentando una historia que ha preparado Margarita muy interesante de cómo se siente la gente y cómo pensamos que a veces tenemos que salir a la calle porque la cosa no está fácil. Vamos a ver la historia. Claro que no es usual salir a la calle vestida así, con un chaleco a prueba de balas y mire, quizás con un arma que esté accesible a su mano. Sin embargo, reconozco que aquí en Puerto Rico la seguridad está tan frágil que tenemos miedo de ser asaltados o quizás, mire, hasta asesinados. Pero me pregunto yo, ¿nos vamos a conformar con eso o deberíamos estar así, libres? ¿Tú sabes lo que es eso? Que uno no puede salir por ningún lado, que tiene que estar siempre como si uno fuera un pillo o algo así, ocultándose de la ley o algo así. Eso no es bueno. A mí no me gusta eso, eso está malo. Las cosas están funcionando mal y el gobierno está funcionando peor. Como estamos viviendo, le pregunto, ¿usted ha tomado algunas medidas, cámaras de vigilancia? ¿Usted pensaría en armarse para protegerse, un pepper spray? Bueno, las damas, yo sé que algunas están preparando y creo que eso va en crecimiento, pero no todo el mundo está diestro en armas. ¿Las cámaras de vigilancia? Bueno, ¿En la casa? Cámaras. ¿Sí? ¿Las Sí. tuvo que poner? Las tuve que poner, sí. Hay que buscar la propia seguridad. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué usted busca? Usted tiene pues que ya buscarse una licencia, si usted... Portar armas. Exacto, ahí tiene que portar armas porque en Puerto Rico la criminalidad está bien demasiado alta. Me dieron asaltos, a mí me asaltaron. ¿Qué hizo? ¿Sabe qué hacer? Me puse todo nervioso, pero la adrenalina me subió, pero me puse bien nervioso. ¿Y qué haría para protegerse después de que le pasó este carjacking? Pues estar todo trancado y no salir de noche. Que la realidad es que uno no sabe cómo uno va a reaccionar y uno puede pensar que quizás uno pues, se va a proteger de la mejor manera, pero la realidad es que los nervios traicionan también. Bueno, vamos a arrancar este diálogo para entender lo que está ocurriendo y qué nos dicen los profesionales, los responsables en gran medida, algunos de ellos de la justicia, otros están en los tribunales, otros están en el Departamento de Justicia. Tengo en primer lugar del lado derecho al ex juez Irán Sánchez y también al presidente de la Federación Puertorriqueña de la Magistratura, el juez Carlos Salgado. Saludos a los dos, bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí nuevamente. Y del lado izquierdo tengo a la licenciada Rosa Molina, que es la presidenta electa de la Asociación Puertorriqueña de los Fiscales. Licenciada, bienvenida. Y también a José Capó, el ex jefe de los fiscales en Puerto Rico. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno,
Ustedes dominan este tema a la perfección, el país no, ¿verdad? Y quisiéramos un poco tener una conversación aquí de lo que pudiera estar pasando. Mucha gente, y nosotros lo hemos discutido aquí en múltiples ocasiones, es la famosa puerta giratoria. Los cogen por un lado y salen por otro. Estamos juzgando básicamente la misma gente consistentemente. ¿Por qué? Y segundo, quería entrar durante todo el programa a atender el tema de el esclarecimiento de los casos en Puerto Rico. El número del 40% de casos que solamente se esclarece en el país sigue siendo un número demasiado bajito. Entonces, tenemos otros profesionales con los que vamos a hablar, pero ustedes participan de la justicia a través de la investigación, como el Departamento de Justicia, y ustedes son los que implementan las leyes allá a la hora de sentenciar. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque ustedes caminan igual que nosotros, viven igual que nosotros, están en la calle y pueden ser víctimas en cualquier momento. ¿Qué les preocupa, licenciada? ¿Cómo usted lo ve el tema del crimen? ¿Cuál es el problema fundamental ahora mismo dentro de estos dos temas que le planteo? Bueno, en la realidad, la criminalidad cada vez está en aumento, el esclarecimiento cada vez es más difícil. No obstante, nosotros en la Fiscalía trabajamos con la prueba que se nos trae. Así que si los casos están completos, usted puede tener por seguro que los fiscales van a procesar a la persona. Ahí vamos a la primera etapa entonces, que es la policía, el trabajo que tiene que hacer la policía en la escena del crimen y que ese caso se le lleve a ustedes entonces completo, ¿qué es lo que me está diciendo? Eso es así. Además, como fiscales, nosotros también somos un ente para guiar a la policía en caso de que entendamos que falta una prueba adicional y que no podemos llevar el caso al tribunal así como está, y entonces ahí es donde viene la emisión de supinas, de citaciones a testigos adicionales, de cámaras de video, para ver si podemos completar la investigación. Capo, cada vez que yo saco un caso de un delincuente grande, reconocido, le ponemos el historial en la pantalla y ha sido arrestado 5 veces, ha estado en la cárcel 4 veces. Es como es el mismo tipo que ha estado juzgando al Estado y gastándose una millonada en perseguirlo y en enjuiciarlo. ¿Por qué está en la calle? Mira, Ferdinand, este tema es un tema multisectorial. O sea, son muchos factores que inciden en lo que tú estás manifestando. Lamentablemente, los calendarios de las salas de lo criminal en nuestro país están abarrotadas de casos. O sea, cuando tú ves que en un calendario de un día como hoy, jueves, hay 16 casos señalados. A un juez. Para un juez, lectura de acusación, vistas preliminares en alzada y cualquier otro procedimiento interlocutorio para resolver, pues ciertamente, con que uno diga que va a haber su caso, paralizó la sala. Y por eso es que vemos que el 85% de las alegaciones, de las resoluciones que terminan los casos son por alegaciones preacordadas. ¿Y qué es una alegación preacordada? Precisamente negociar con la otra parte, reducir el delito, quitar aquello, ¿ves? Entonces ahí vemos. Entonces una persona ahí que empieza la por un gran delito termina siendo enjuiciado por una tontería porque no hay el tiempo. ¿Eso es así, güey? Lamentablemente. Wow. El problema que tenemos como dice el fiscal Capó, cuando entramos fiscales y jueces a atender el asunto de la criminalidad, es al final de la cadena. Ya pasamos con que tenemos una ausencia educativa grandísima. La salud mental, que está totalmente ignorada. El asunto económico. Tenemos que un criminal que se beneficia del narcotráfico, costo-beneficio, pues se pone a medir de qué forma puede obtener más rendimiento. Y pues por eso es que aunque cumpla un tiempito en la cárcel, cuando salga, pues le es más beneficioso para así el estar todavía metido en el negocio del crimen. Yo hablé con un juez hace poco, que me encontré casualmente, y me dice que su sala, que es una sala de primera instancia, si no me equivoco, atiende entre 30 y 40 casos. Bien. ¿Cómo un juez puede atender toda esta barbaridad de casos? Cuando yo estaba en Ponce y en Bayamón atendiendo vistas preliminares, el calendario para un día de sustancias controladas, que digo que de sustancias controladas únicamente porque es el día en que va el químico o están los agentes de la edición. Fácil, yo tenía 45 casos en el calendario. 45 casos. Entonces, pero ¿qué me están diciendo, juez Sánchez? ¿Qué me están diciendo? Que es que no damos abasto.
no damos abasto? ¿Está mal diseñado el sistema o no damos abasto? ¿Qué es? Porque así no lo vamos a resolver el problema. Que no hay suficientes recursos ni en la fiscalía ni en la administración de tribunales para atender esa gran cantidad de casos. Y es las alegaciones preacordadas es un mecanismo que ha habido que recurrir a él para poder manejar esa gran cantidad de casos. Porque como decía el juez, con que se aparezcan un día 1 o 2 acusados a decir, el día del juicio, a decir, yo quiero que me busquen un jurado que yo voy a ver mi caso. Con que haga eso se nada paralizó más, la sala. tranca la sala. Hay que entonces... O sea, que le conviene al Estado, al sistema, a los fiscales, a la judicatura, acordar el caso, a la policía, porque entonces permite que la sala corra. Bueno, pero hay algunos casos, según decimos eso... Pero está bien diseñado el sistema. El fiscal, jefe de los fiscales sabe que hay algunos casos que no importa lo que le ofrezca el acusado al fiscal, ese no lo va a transigir. Nunca. Porque son casos o por la gravedad que tiene, sí, o por el gran impacto público que tiene, su notoriedad, que ese no se negocia. Quiero regresar con ustedes, pero voy a pasar donde cabe para que veamos la gravedad de la calle. ¿Cómo está la calle? Porque si está complicado ahora, miren cómo está la calle. Jorge. Así es, Felian, vamos a ver las estadísticas más recientes hasta el día de hoy de los delitos de mayor peligrosidad en la ciudadanía puertorriqueña. Más adelante vamos a ver en qué áreas son, qué días y a qué hora, pero vamos a ver primero dónde estamos al día de hoy, comparando el 2026 con el 2025, particularmente desde el 1 de enero al día de hoy. Hay hay una situación agridulce. Tenemos aumentos en ciertos delitos y hay unas reducciones en otros. Sin embargo, donde hay reducciones, miren la magnitud, la cantidad de casos que se están reportando. Asesinatos, 2026, 206 asesinatos al día de hoy. 2025, 180 asesinatos, un aumento de 26 asesinatos al día de hoy comparado con el año anterior en agresión agravada, aunque hay una reducción de 7 casos, 1.860 en 2026, 1.867. Sin embargo, miren la cantidad de casos, casi 2.000 casos en esta cantidad de meses. Escalamiento, aumento. Este es el que más está despegando en términos de la cantidad de casos que se están reportando de escalamiento. 2026, 1.095 casos, un aumento de 62 comparado con el 2025, 1.033. En robos hay una reducción, 2026, 383, 2025, 442. Como quieren, miren la cantidad enorme de casos que hay. Y los carjacking, que ha habido una reducción, 56 en el 2026, 88 el año pasado, una reducción de 32. Sin embargo, como quieran, es una gran cantidad de casos de carjacking, muchos de ellos con asaltos a mano armada, con armas de fuego. Así que no hay duda que en este momento la situación de asesinatos y de escalamiento va en alzada, que son los que más le preocupa a la ciudadanía. Pasamos con Ferdinand. O sea, que esto pique y se extiende y si las salas están llenas, abarrotadas ahora mismo, ¿cómo se pondrán en los próximos meses con estas estadísticas? Vamos a ver un poco de tecnología, de si se está utilizando esta tecnología por los municipios en Puerto Rico y por el Estado. Voy con Margarita. Gracias, Ferdinand. Muy buenas noches a todos los amigos de Jugando Pelota Dura. En pantalla tienen un dron. Esto no es un juguete, señores. Opera de una manera impresionante. Se va a elevar próximamente. Ustedes lo podrán ver en la pantalla de sus televisores. Pero quiero dejarles saber que es una unidad móvil. La tengo justo aquí con el comisionado de la Policía Municipal y el piloto que comanda esta nave. Mire, aquí en esta pantalla gigante usted va a poder ver cualquier incidencia que se esté dando en la calle y quizás prevenir de manera más rápida los crímenes en el país. Sigo contigo, Kimberly. Muchísimas gracias. Cámaras, alarmas, rejas, ¿qué realmente funciona para estar protegido? En este programa especial nosotros vamos a tener todas esas respuestas. Además, ¿cuáles son las regiones más calientes de Puerto Rico? Tenemos un mapa. Jorge Colbert viene con un mapa, detalles que solamente usted verá aquí en Jugando Pelota Dura sobre cómo se está comportando la criminalidad aquí en Puerto Rico. Así que usted quédese con nosotros porque este programa promete.
Bueno, mis amigos, seguimos en este programa especial tratando de entender todo lo que está ocurriendo detrás de toda esta ola criminal y por qué estamos teniendo quizás esta preocupación con el sistema que investiga y que procesa a los criminales en Puerto Rico. Entonces, estoy con 2 jueces y con 2 fiscales, ex jueces y ex fiscales también, conversando sobre todo esto, entenderlo. Y me gustaría un poco el tema de las negociaciones acordadas, ¿no? con los criminales, con las personas acusadas. Acelera el trámite en la sala, pero provoca que una persona que cometió un delito mayor en una negociación, porque no hay toda la evidencia o no hay todo el tiempo, salga con una menor sentencia a la calle o cumpla una sentencia mucho más reducida. Eso es lo que yo entendí hasta ahora. O quitar la pena de cárcel para ser referido, si es un primer ofensor, a una informe de presentarse. Pero entonces eso no es lo que está provocando esta puerta giratoria, que entran por un lado y salen por otro en un tiempo bien corto. Provocando no, pero es parte de lo que afecta la puerta giratoria en cuanto al asunto criminal en Puerto Rico. Y entonces existe otro problema no, situación, que es que el juez sentencia, pero el juez no sabe que la sentencia que está imponiéndose, cuánto de ella se va a cumplir. O sea, el juez le impone... ¿Cómo que no sabe? Bueno, el juez le impone 15 años de cárcel y probablemente a los 7 y medio ya está fuera. En corrección se hacen unos cómputos que no necesariamente un mes en la cárcel es un mes natural. Empiezan a recortar por bonificaciones y trabajo y una sentencia. Wow, pero ese dato para dar un ejemplo. Hemos discutido varias veces aquí en este programa el caso de la masacre de Yauco. Ese señor. Ese caso usted lo vio. Ese caso, la primera vez cuando él estuvo preso, quien atendió ese caso fui yo, fue una alegación preacordada. Y se suponía que el señor cumpliera 15 años. ¿Usted lo sentenció a 15 años? Yo lo sentencié a 15 años. O no, eran 12 años, perdóneme. Y me entero que está en la calle cuando sucedieron los hechos de la masacre de Yauco. Wow. Porque no habían pasado 12 años. Habían pasado 9. ¿Y usted dijo que yo sentencié a 12? Primero, porque está fuera. Y ahí que me entero, ¿no? Que con las bonificaciones y todo lo demás ya salió cumplido. ¿Ustedes están conformes con eso? ¿Eso debería cambiar? Pero no necesariamente tiene que ver con las alegaciones preacordadas, porque la realidad es que con las enmiendas a la ley de libertad bajo palabra, las personas, no importa que la pena sea la que sea, a los 15 años ya van a tener derecho a poder salir en libertad bajo palabra. Así que cuando, por lo menos en mi caso, cada vez que yo voy a hacer una alegación preacordada, informo a la víctima que aunque la pena es de X cantidad, tiene que saber que a los 15 años la persona va a cualificar bajo la ley. Vamos con Anaberto Recolme, que tiene una pregunta sobre al panel aquí y quiero traerla a la discusión. Adelante, Anabel. Gracias, Felina. Fíjate que yo los escucho y me parecería ver que hay como un entendimiento de que ciertamente hay una falla en todo lo que tiene que ver con la parte investigativa, que a veces es la que impide que pase algo en la rama judicial para encauzar a los criminales, y de otra parte que son muchos casos y que por lo tanto los fiscales entran a hacer el asunto de las negociaciones preacordadas. Mi pregunta es, según las posiciones que ustedes tienen, ¿esto es una preocupación para los entes que pueden cambiar la cosa? ¿Hay una preocupación en la rama judicial para saber que hay que cambiar la manera de operar las salas, tener más fiscales, etcétera? Y si hay una preocupación a nivel de la policía de que realmente hay que investigar de una manera distinta, dar más recursos para que esa primera etapa, cuando le llegue a los fiscales, puedan encauzar y no se caigan los procesos. La realidad es que independientemente de que la sala tenga 40 casos, los fiscales atienden sus casos. Hay muchos casos que hay que darle un señalamiento adicional, pero eso no significa que el caso no se atienda adecuadamente. Pero es cierto, y le pregunto con mucha honestidad, yo he recibido muchísima información de que el fiscal llega a la sala con 30 casos, con 20 casos encima, y apenas ha tenido un día o dos para poder observar el caso. Muchas veces se ponen al día allí, y entonces si viene un abogado con intenciones de negociar y le ofrece algo razonable, adjudicado, no fuimos, y va sacando casos, porque tiene que sacar los casos que si no se le van amontonando. Es correcto.
Estoy diciendo la verdad. Bueno, se llegan a alegaciones preacordadas, pero se es bien celoso en la alegación preacordada que se va a hacer. Pero ¿qué espacio tiene el fiscal para profundizar, para conseguir evidencia? No podemos, la culpa no es única exclusivamente de la sobrecarga que pueda tener el fiscal. En el mundo ideal, definitivamente habría más fiscales, habría más jueces. Y más jueces. El problema es que tengo que decir una palabra que resulta ser una palabra soez en nuestro ordenamiento. Se necesita más chavos. Y para conseguir más dinero, más recursos para la fase investigativa, para poder darle a más fiscales, para poder conseguir más abogados de asistencia legal, para que puedan representar a los indigentes, porque también tenemos de que toda persona tiene derecho a una representación, y si es indigente, el Estado tiene que proveerle uno. El Estado, y cuando llegamos a ese punto, pues tenemos la tranquilla presupuestaria. Sí. Y pues afecta. Los fiscales de sala, Ferdinand, mi experiencia, la viví por tantos años, hay cierto tipo de casos que no se van a negociar por la naturaleza de cómo ocurrió, de las circunstancias, de la forma en que se cometió. Es un caso que ni el fiscal de distrito va a dar instrucciones a cada fiscal de su región, que esos casos es para verse en sus méritos. Salga como salga. Y hay otras veces que el juez, el fiscal y la defensa se lo llevan al juez y el juez le dice no. Y no eso yo no lo voy a aprobar. Eso yo lo hice muchas veces. No voy a aprobar eso. Ok. Déjeme pasar con Laisa. Laisa tiene otra entrevista bien importante relacionada a este tema y quiero escucharla. Adelante, Laisa. Bueno, gracias, Ferdinand. De hecho, me encuentro con la doctora Natalie Pérez Luna, trabajadora social, clínica y forense. Hemos estado escuchando, saludos, gracias por estar acá. Hemos estado escuchando, obviamente, todo el análisis interesantísimo por demás. Se ha dicho por parte de jueces, fiscales, exjueces y exfiscales que el sistema no da abasto. Ahora bien, doctora, ¿cómo esto incide en la pobre cantidad de esclarecimiento de casos y por ende en la reincidencia? Claro, hay una sensación de falta de justicia, ¿verdad?, que se está percibiendo en nuestra sociedad, precisamente por los factores que los expertos han presentado en esta noche. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que está haciendo el sistema de rehabilitación y corrección para prevenir primero que todo las reincidencias, ¿verdad? ¿Cómo se está trabajando de forma articulada con la educación, con la salud mental, entre otros, ¿verdad?, elementos que son indispensables para garantizar que esa persona no reincida en la comisión de un delito igual o mayor o de mayor, ¿verdad?, envergadura, más grave, ¿no? Esa es una. Y por otra parte, también hay una sensación en la ciudadanía donde las personas que incurren en un delito, no necesariamente, que es prácticamente lo que están presentando aquí en el panel de expertos, no van a cumplir con la pena que realmente es adecuada, ¿verdad? Y la víctima evidentemente pues está en un constante estado de vulnerabilidad. Tenemos las herramientas, existen las herramientas, el sistema tiene la herramienta para romper ese ciclo de reincidencia. Bueno, la realidad es que no recae solamente en la instrumentalidad del sistema judicial. Estamos hablando aquí también del sistema de rehabilitación y corrección, también de que hay escasos profesionales, como bien indicaron los compañeros, no solamente en términos de fiscales, jueces, también cuando hablamos de otros tipos de situaciones como violencia doméstica, custodia, los profesionales no dan abasto en las instrumentalidades. El criminal hoy en día no tiene temor a enfrentar un proceso judicial. Bueno, la realidad es que hay unos factores que influyen en la psiquis de la persona que incurre en un delito. Y este tema no se puede reducir solamente a centrarnos en cuán severa es la pena, ¿verdad? Hay un asunto que es la percepción ciudadana, pero hay otro aspecto muy diferente que es centrarnos cuál es el disuasivo que realmente va a evitar a que la persona incurra en la primera incidencia. ¿Y cuál es ese disuasivo? Bueno, la educación. Doctora. Tenemos que educar y también tienen que haber unas consecuencias en términos del comportamiento que pueda tener esa persona, pero la severidad en la pena no es un disuasivo y eso está demostrado sociológicamente. La educación es a largo plazo, que vamos a ver los resultados, resultados inmediatos, ¿cómo los podemos obtener? Bueno, la persona tiene que tener consecuencias de sus acciones, definitivamente. O sea que hay que atender y hay que trabajar, hay que rehacer o cambiar el sistema actual. Definitivamente. Bueno, gracias, doctora. Gracias como siempre. Bueno, pasamos de inmediato con Kimberly, amigos.
Gracias, Laisa. Y nosotros preguntamos en nuestra encuesta, claro, ¿cuán seguro te sientes en tu hogar? Bastante, normal, poco. Usted escanee el QR code y participe. Y quédese con nosotros, señores, porque al regreso, cámaras, alarmas, rejas, vigilancia, ¿qué realmente funciona para estar protegido? En este programa especial tenemos las respuestas. Si llega nueva tecnología a la policía de San Juan, ayudará a poner mano dura contra el crimen. Le mostramos en solo minutos. Además, ¿cuáles son las regiones más calientes de Puerto Rico? Hoy nuestro querido Jorge Colbert trae unos datos muy interesantes. Así es, vamos a hablar no solamente de las regiones, los precintos, las regiones más calientes que tenemos, sino a qué horas, qué días de la semana y muy particularmente qué delitos se están cometiendo en estas zonas. Tan detalladamente. Sí, usted no se lo puede perder porque le vamos a decir hasta la hora y todo. Quédese con nosotros. Esto está bien bueno. No se vaya. Bueno, mis amigos, seguimos en este programa especial hablando de la seguridad del país y no se pierda, en los próximos minutos vamos a presentar una historia que preparó Margarita Ponte de cómo mejorar la seguridad en su casa, que está impresionante. Pero antes, vamos con Jorge Colbert con más datos importantes sobre el tema del crimen y la seguridad del país. Así es, Ferdinand. Bueno, no todos los delitos ocurren en los mismos días, a las mismas horas, en los mismos lugares. Por ejemplo, los casos de feminicidio ocurren principalmente jueves, viernes, sábado de la madrugada del domingo en horas de la noche y la madrugada. Sin embargo, los delitos de violencia, carjacking, asesinato ocurren y los escalamientos sobre todo en plena luz del día. Vamos a ver los últimos datos de los del año 2024, 2025 y lo que va del 2026 para que vean un fenómeno interesante que la mayoría, no todo, la mayoría de los delitos de violencia se concentran en el área metropolitana y en las grandes ciudades. Vamos primero a ver la totalidad de delitos que ocurren en dónde están. Oigan esto, 84.178 de 191.956, es decir, la totalidad de los delitos durante ese periodo de tiempo, donde ocurren principalmente el 44% en las regiones policíacas de San Juan, Bayamón y Carolina. No estoy hablando de los municipios, estoy hablando de regiones. Por ejemplo, la región de Bayamón tiene múltiples municipios, igual que Carolina. Así que hay una gran cantidad de delitos que ocurren en el área metropolitana de esos municipios. Vamos, sin embargo, cuando le añadimos los carjacking, además de la región policíaca de San Juan, Bayamón, Carolina y Caguas, este grupo de regiones policíacas tiene el 65% de los carjacking ocurren aquí. Esto es importante para los alcaldes, para hacer esfuerzos unidos, para entender que esto es un fenómeno que por supuesto ocurre en toda la isla, pero hay una proporción mayor en las ciudades del área metropolitana que permite que los alcaldes puedan hacer trabajo coordinado. Hay un proyecto, por cierto, para que haya jurisdicción compartida en los municipios donde hay policías municipales para que puedan arrestar más allá de su municipio. Hay que mirar esto con detenimiento. Miren en el caso particular, cuando estamos hablando de los asesinatos, San Juan, de nuevo, Bayamón, Carolina, región de Cagua y la región de Ponce, 57% de los asesinatos ocurren en estas regiones policíacas, que son las zonas más calientes. Señores, estos son alrededor de 25 municipios en Puerto Rico, se concentra este tipo de delitos. La pregunta es cómo uno hace estrategias anticrimen para poder fundamentar y poder atacar esto de manera efectiva. Pues les explico. Miren, todos los países y en el gobierno de Puerto Rico, las veces que ha habido proyectos o planes anticrimen exitosos en Puerto Rico, que ha bajado la criminalidad significativamente, tiene tres componentes: la prevención, la interdicción o el procesamiento criminal y la rehabilitación. Ninguna estrategia individual es exitosa por sí sola. Tiene que haber una combinación. Hoy hablamos de interdicción y de procesamiento a nivel de fiscales y de jueces, pero hay que atacar las raíces, lo que decía el juez hace un rato, que ellos son la última etapa de este proceso. Hay desigualdad social, hay pobreza, hay baja escolaridad. Eso es la prevención. Obviamente el procesamiento criminal, la inteligencia, la tecnología y la rehabilitación. ¿Por qué? Porque el 38% de los confinados que están hoy en la cárcel también cometieron delitos. Y este detalle que quiero culminar para ir con nuestros invitados, oigan esto: en Puerto Rico hay un poco más de 15.000 personas convictas, pero solo 7.000 cumplen cárcel, porque más de la mitad, más de 8.000, cumplen en diferentes programas que monitorea el Departamento de Corrección. Entonces, para que tengan una idea, de cada 10 se esclarecen 4, se procesan 3 y entran a la cárcel 2 casos, pero de la mitad de ese 2,
cumplen fuera de las cárceles. Esa es nuestra realidad hoy. Para hablarnos de este particular, está con nosotros la capitán Wanda Torres, que es la directora auxiliar del CIC de San Juan, y el licenciado Hernán Ramos, quien fue secretario de Corrección y comandante de la policía. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. ¿Bien? Con este cuadro, obviamente plantean los fiscales y los jueces que la parte investigativa de la policía es fundamental para sostener los casos. Muchos de los casos se caen por el asunto del manejo de evidencia, etcétera, etcétera. Con la experiencia de ustedes, tanto en corrección como en la policía, ¿en dónde hay que fortalecer para aumentar el esclarecimiento de casos? Pues mira, prácticamente, y doy el ejemplo del área de San Juan, ¿verdad?, que es una ciudad donde hay una población flotante, hay muchos locales y comercio, y prácticamente pues lo que hacemos es unas reuniones periódicamente, buscamos el área del crime mapping, verificamos la hora, el lugar, y la prevención va directamente a esas áreas. O sea, es decir, que por los patrones de conducta se establecen, diseñan planes de vigilancia preventiva, presumo yo, a base de cómo se repiten la comisión de delitos en esos lugares, en esos días y en esas horas. Sí, no, tenemos también la división de inteligencia, ¿verdad?, que busca estos perfiles y estas características de estas personas, y por eso es que ahora mismo pues tenemos una baja en los escalamientos. Sí hay un alza, ¿verdad?, en el área de los asesinatos, pero prácticamente más del 60% de estos casos pues de narcotráfico y por el control territorial de los puntos de droga. Licenciado, usted fue parte de una administración en donde estaba también el coronel José Caldero, que los asesinatos bajaron un 40%. Sí. Y también hubo una reducción en las reincidencias. ¿Cuáles estrategias utilizaron que fueron efectivas entre el 2013 y el 2016? Pues mira, la comunicación entre unidades. Es bien importante que la unidad de inteligencia pase su información a las unidades de droga y del CIC, porque de nada vale de que todas esas unidades tengan la inteligencia si no la comunican a los demás. Igual a operaciones de campo. Como dice la capitán, hay que hacer el crime mapping, hay que hacer la inteligencia, hay que hacer la intervención, la prevención en las áreas donde ellos saben que se están cometiendo los delitos. Pero si la unidad de inteligencia no le pasa la información a las unidades de apoyo en tierra para que hagan su trabajo de prevención, pues no va a haber un esclarecimiento. En los datos que señalaba ahorita, los días principales donde más se cometen delitos de este tipo particular, de estos 4 que mencioné, son miércoles, jueves y viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Obviamente los escalamientos en horario diurno, muchos de ellos. La pregunta que tengo es, y viendo estas proporciones de más de la mitad, de 2/3 partes en estas regiones del área metro y en Ponce, la distribución de los policías, los horarios que se le asignan, ¿es de acuerdo a este comportamiento o es a base de la necesidad, del recurso que tenga la policía en ese momento? O sea, tenemos un ejemplo, tenemos el 66% de los policías asignados en la región donde el 66% de los delitos ocurren, ¿o no? Bueno, mi experiencia, como tú sabes, yo trabajé en la administración de Alejandro García Padilla. En ese entonces el superintendente tenía los recursos asignados en las áreas donde el crime mapping decía, ¿verdad? Yo entiendo que en este momento debe ser igual, ¿verdad? El superintendente José González debe tener la mayor cantidad de recursos en las áreas donde ellos saben que hay mayor delincuencia. Y hace falta más recursos para la policía, indudablemente. Definitivamente. Bueno, sí, pero tenemos el personal que están haciendo los planes de trabajo y como usted dice, la policía prácticamente está distribuida en todos los turnos de trabajo donde más está el crimen o están los delitos, ahí está el personal. Sí. Le damos las gracias a ambos y a la Policía de Puerto Rico porque los oficiales están fajados día y noche. Gracias a ustedes. Pasamos con Felián. Gracias, Jorge. Bueno, sigo con este análisis que estamos haciendo, Anabel y Larisa, y la historia que tiene Margarita, tú la viste. La historia que tiene Margarita, usted no se la puede perder. Hablamos de seguridad en el hogar y un buen trabajo que hizo Margarita. Un buen trabajo, pendiente, porque va a tener una muy buena información para que usted verifique si su casa está segura o no en este momento en el que estamos viviendo. Kimberly. Gracias, Ferdinand, y definitivamente eso es lo que todos queremos, sentirnos seguros, pero ¿cuán seguro tú te sientes en casita, en tu hogar? Escanea desde ya el QR Code y sigue votando en nuestra encuesta, claro. Además, cámaras, alarmas, rejas, eso está funcionando. ¿Qué realmente usted necesita para estar protegido? Le decimos solo aquí en Jugando Pelota Dura, y llega nueva tecnología. La Policía de San Juan ayudará a poner mano dura contra el crimen. Pues mire, ya está con nosotros para mostrarnos. Usted va a ver cómo ese dron se va a elevar en el cielo. Todos los detalles aquí. Paso contigo.
La violencia en Puerto Rico dejó de darse en barrios residenciales, sectores señalados como puntos calientes, sino que prácticamente arropan la isla. Jugando pelota dura hizo el siguiente ejercicio. 6:30 de la tarde, llegamos a una urbanización en Río Piedras, donde todo estaba tranquilo. 7:10 de la noche, el sol se ocultó, así que el área ya no se sentía tan segura. Nos acercamos a una casa protegida por rejas, pero en total oscuridad. Nos acompañó un experto en seguridad. Mira, yo pienso que esta casa es segura. ¿Por qué? Te explico. Porque mira, tiene rejas por todos sitios. ¿Es segura o no? Sí, lo que usted piensa, sí, pero realmente vamos a poner a pensar. Si yo te puedo decir ahora mismo que yo con un palo de escoba y un gancho de ropa te abro ese portón. ¿Esto? Ese portón. Yo no tuviese el gancho, si no tuviese ese candado que está abierto, mira, el candado está abierto, la persona no sabe que yo cojo con un gancho, jalo allí y ya tengo acceso a la casa. ¿Cómo resuelvo este problema? Poniéndole un buen candado. Próximo consejo, iluminación. A veces la gente piensa que necesita poner luces grandes. Mira, si tenemos un spotlight en redes, pequeñitos, baratos, que puedes poner para alumbrar las áreas verdes del frente y pueden iluminar, porque ahora mismo te ayuda. Alumbra, porque ahora mismo cualquier persona puede acecharte y esperarte en esa esquina. Y tú no vas a saber que la persona está ahí. Importante, la vigilancia electrónica. Las cámaras de seguridad no solamente se buscan unas cámaras que graben 15 segundos. Siempre es bueno poner cámaras que graben constante. Conclusión, ojo al pillo. Bueno, un pequeño consejo, pero importantísimo. No, iluminación, o sea, claro. Mucha gente los asaltan llegando a la casa, entrando a la casa con esa pasta, con esa calma, con esa tranquilidad. Y ya no podemos confiar en que los controles de acceso. Se quedan pegados en el carro, en el teléfono, las redes sociales, hay que dejar esto, señores. Sí, pero hay tecnología que está llegando y muchos municipios están añadiendo. Nosotros queríamos entrar hoy al centro de mando de cámaras de seguridad de la Policía de Puerto Rico, no se pudo porque está en reconstrucción, y también al de Bayamón, y también está en reconstrucción. El único que no está en reconstrucción y está funcionando es el del municipio de San Juan, y ahí está Margarita con ellos en estos momentos. Adelante, Margarita. Gracias, Ferdinand. En efecto, estamos aquí. Mira, se ha desplazado una unidad móvil para que nosotros tengamos acceso a ella y podamos mostrarle a todos los amigos televidentes, ¿verdad?, cómo el dron sale justamente del piso. Esto parece una película. Se va elevando y entonces nos muestra, ahora mismo nos está mostrando un sector de Guaynabo. Explícame un poquito. Exacto. En el caso de este dron, tiene la capacidad, tiene termal, inteligencia artificial con tal vehículo, con tal persona, ¿verdad? Ayudar en la búsqueda y rescate. Tiene un zoom de 112x, que eso lo que permite es que el dron desde una distancia logre cubrir bastante área, lo que cubrirían como 5 o 6 patrullas. Verdaderamente el propósito, ¿verdad?, es un poco ponerle freno a esa ola de crimen que no da tregua al país. Entonces, a través de estos drones, que son 4, se recoge toda la información de lo que está pasando en la calle, señores. Si hay una persona dándole golpes a otra en el estacionamiento de un centro comercial o en medio de esa avenida, esa intersección que tiene en pantalla, se recoge la imagen a través del dron, pasa aquí a esta pantalla y ustedes envían entonces una patrulla. Exacto. Además de eso, en el centro de mando va a pasar esta misma imagen que vemos aquí, pasa el centro de mando al comisionado, ¿verdad?, y a los oficiales encargados, ¿verdad?, y pueden pasar la información a las patrullas. Claro, déjenme hablar un momentito aquí con el comisionado de la Policía Municipal, Juan Jackson. Gracias por acompañarnos. Mire, aquí tengo, explíqueme lo que se está viendo en esta pantalla, que ciertamente es enorme. Mira, estas son herramientas que el alcalde de San Juan nos está proveyendo a la Policía Municipal. ¿Cómo nos van a ayudar? ¿Cómo nos van a ayudar? Son herramientas adicionales que van a ayudar a tener mayor presencia, mayor prevención. Cada dron hace el rango visual o hace el trabajo de 5 patrullas, haciendo trabajo de patrullaje preventivo. Así que esto es un programa que el alcalde lo recién inauguró, una inversión inicial de entrega de vehículos de 1.6 millones. Este programa... Entrega de vehículos, vamos a aclarar, Jackson, que es, por ejemplo, esta misma unidad que nosotros estamos aquí, ¿verdad?, donde está la pantalla gigante. Esta misma unidad se tuvo que preparar para efectos de poder desplazarse. Estas son unidades customizadas, fue parte del programa de gobierno del señor alcalde, bien estudiado. Son herramientas tecnológicas como las que ya hemos ido implementando. Esto viene a complementar todo lo que ya
tenemos en la ciudad capital para... Decirle, la ciudad capital no está exenta de asesinatos, de situaciones violentas, como está el resto del país, desafortunadamente. Sin embargo, con estos drones, usted confía, ¿verdad?, que se puede quizás uno darse cuenta que está sucediendo algo violento y de inmediato ustedes llaman a una patrulla. La administración del alcalde, la administración de San Juan no va a descansar hasta seguir proveyendo las herramientas necesarias a las autoridades para seguir dando el servicio de seguridad que la ciudadanía merece. Nosotros deberíamos, ¿verdad? Nosotros merecemos que Puerto Rico tenga más drones en otros municipios, pero esta estrellita hasta el momento va para San Juan, que son los primeros en ponerlo en vigor. Sin embargo, mire, el ojo de Jugando Pelotadura va a estar sobre ustedes. Gracias por el trabajo que hacen. Pasamos de inmediato al estudio. Gracias, Margarita. Y usted votó la encuesta, claro, y un 51% dice que se siente poco seguro en su hogar. Gracias a todos por participar. Los resultados están en pantalla. Y quédese con nosotros, regresamos enseguida. Bueno, tenemos el resultado de la encuesta, claro, de hoy, Kimberly. Estuvieron muy interesantes esos resultados. Un 51% dice que se siente poco seguro, 32% dice que se siente más o menos normal y un 17% bastante seguro. Así que gano poco seguro. Sigue siendo el tema de inseguridad, ¿no? Inseguro. Para mí la noticia, oyendo a los jueces y a los fiscales que dicen que no dan abasto y solamente se están procesando poco más del 30%, imagínense si se duplica la cantidad de casos. O sea, en mi criterio, el sistema como está no funciona. No está funcionando. Y me parece que todos lo saben, saben lo que está mal y como que hay poca prisa en buscarlo cambiar para que realmente tengamos un mejor Y también resultado. que los municipios presten oído y ojos a ese sistema de drones, por ejemplo, para una vigilancia quizás más efectiva. Esto puede ser, ¿verdad?, un buen primer paso. Pero la raíz de todo, la educación. Obviamente hay que comenzar para hacer cambios en un futuro. A largo hay que plazo, comenzar desde abajo. ¿Y la prevención? Si un doctor amigo me dice, obviamente lo que hemos hecho durante los últimos 30 años no está funcionando. No, hay que revisar todo esto. Bueno, los felicito a todos. Margarita, tremendo trabajo. Gracias a todos. Bueno, señores, gracias por su sintonía. Seguimos haciendo este tipo de trabajo para ayudar a nuestro país. Cuídense, los dejamos con Boricuas con talento. Buenas noches.